Listo, doctor, puede usted empezar. Ya, muy buenas tardes. Hoy, 24 de noviembre del año 22, hoy jueves, en nuestro horario habitual desarrollaremos el tema que habíamos comenzado en la sesión anterior. Nos referimos a que en la clase anterior trazamos una breve reseña de la vida de Rubén Darío, uno de los escritores modernistas más famosos, más reconocidos, uno de los escritores nuestros que se mantiene vigente aunque haya pasado ya más de un siglo de su desaparición física en 1916. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Madrid en el 2016, es decir, un siglo se había cumplido, un centenario del fallecimiento del autor a sus 49 años de edad, y allí, dentro de la Real Academia Española, donde permanecimos allí como representantes de la Academia Peruana, recibimos como obsequio este libro que estoy mostrando ahora acá, adelante, y que me ha servido mucho y que ahora seguramente leeremos, ¿no? Entonces vamos a ir registrando en primer lugar la asistencia. Está presente, gracias, el señor Alvarado Vega. Muy bien, señor Alvarado, siempre usted puntual, muy colaborador, muy entusiasta con las tareas de lecturas que damos. Muy agradecido por estar presente. Vamos a esperar la llegada de sus otros compañeros y debo recordarles que el examen final tratará acerca de algún texto poético de Rubén Darío. Por eso es que ahora, quizá después de concluir con el material que leeremos, que está en la página 5 de nuestro material, haremos lectura de otros textos para que ustedes, claro que hay algunos textos acá, pero no me parecen suficientes, entonces leeremos algunos textos adicionales muy conocidos porque de hecho van a tener tiempo para escoger el texto muy bien planteado por Rubén Darío. Entonces vamos a esperar. Tenemos una antología que nos servirá para trabajar y para ello requeriremos de la participación de ustedes con la lectura de algunos textos que hemos seleccionado a partir de la página, lo voy a ver acá, de la página 11, si no me equivoco, no, de la página 10, sí, a partir de la página 10 hay una antología poética de Rubén Darío que leeremos, pero previamente leeremos este material que está en la página 5 de nuestro texto y que comenzaremos con una lectura a partir de ese subtítulo que dice Producción poética de Darío. En realidad no es tan extensa y por eso quizá completemos la información con textos que no están en nuestro material, pero que sí son de fácil acceso para ustedes en el aula virtual. Además, recuerdo otra vez
que el tema del examen final versa acerca de Darío Aparicio. Aparicio también se hace presente. Aparicio Figueroa. Aparicio Figueroa también está presente. Vamos a esperar algunos más se incorporen. Ya están presentes el señor Alvarado Vega y el señor Aparicio Figueroa. Y los dos están presentes. Tengan a la mano el material en la página 5. Yo voy a leer esta parte que tampoco es muy extensa, pero quizá le agregue algunos comentarios, luego leeremos los textos, ¿no? Haremos intervenir a ustedes, sea en la lectura o si yo hago la lectura, el comentario va a estar a cargo de ustedes. Lo importante es que todos participemos en el desarrollo de la clase, porque eso es lo más fructífero, lo más productivo, el tener un conocimiento sobre uno de los autores. Alguien más ingresó, vamos a ver quién está presente. Si es Amaro Pinazo Angélica. Amaro Pinazo Angélica. Y ya en unos minutos nos abocaremos a leer las páginas correspondientes a la producción poética de Darío. Este va a ser nuestro tema. Hay algunos textos que van a ser leídos. Puede ser que los lea yo para que ustedes participen. Así que vamos a hacer. Yo voy a leer el texto y voy a pedir a todos los que están en la clase que participen. Aparte de que si alguien voluntariamente quiere participar, pues con todo gusto, ¿no? Lo importante es que cuando yo lea los poemas, ustedes estén atentos para hacer un comentario que se refiera tanto a la forma del texto como a los elementos de contenido. Rubén Darío fue un escritor que sobre todo hizo poesía, ¿no? Pero también manejó la prosa, tanto así que su primer libro, que se llama Azul, del cual hablaremos ahora, ¿no? Su primer libro, denominado Azul, incluía una combinación de poemas y con otro conjunto de relatos, ¿no? Si hay ocasión, si hay oportunidad, leeremos algún relato, quizá uno de los más famosos que tenemos aquí ante nosotros. Así es que no son muy extensos, así que se podrán leer, ¿no? Para que conozcan ustedes, porque no se trata solamente de que yo les hable de Ribeiro, de Darío, sino que ustedes se apropien de ese conocimiento, ¿no? De ese conocimiento acerca de este escritor muy importante. Por eso yo les digo, entre los autores esenciales que ustedes deben leer y analizar, está precisamente Rubén Darío, que es la figura más emblemática del movimiento literario del modernismo, ¿no? Es el más representativo, pese a que en el modernismo, hay otros autores importantes que daremos a conocer en la próxima sesión, la próxima semana, porque hoy nos vamos a concentrar exclusivamente sobre Rubén Darío, leyendo los textos, leyéndolos y analizando los textos que he puesto después de las páginas dedicadas a hablar de la poesía de Darío. Directamente leeremos esos poemas. Yo creo que yo haré la lectura respectiva y todos ustedes deberán participar. Hasta el momento tenemos 3 alumnos, ¿no? Que son Alvarado Vega, Aparicio Figueroa
Aparicio Figueroa, sí, no, Taneles. Está también la señorita Amaro Pinazo Angélica, ¿no? Y entonces, como repito, es necesario, es indispensable que ustedes comprendan, ¿no?, la importancia literaria sobre todo, e histórica de la figura de Rubén Darío. Ya les hemos dado un resumen de su vida. Su vida fue bastante breve. Murió a los 49 años. Murió en 1916, ¿no? Pero apenas en esa breve vida de menos de medio siglo, viajó mucho, a muchos lugares, tanto de América Central, América del Sur, y luego también viajó en más de una oportunidad a Europa, y especialmente visitó Madrid, que es justamente el país donde su popularidad se incrementó cuando él se encontró con los maestros españoles que hacían literatura por aquellos años, ¿no? Entonces estamos solo a la espera de que alguien más se incorpore a la clase para dar inicio a la lectura de las ideas que yo he hilado, que yo he preparado, basándome ciertamente en textos diversos que tratan de Rubén Darío, y acá les mostramos este libro, ¿no?, que es, cuyo título es, ahí lo tienen, es Rubén Darío, del símbolo a la realidad, obra selecta. Acá no está toda la producción. La producción total de la escritura de Ribeiro debe abarcar muchos volúmenes, quizá 15 o 20 volúmenes, porque escribió muchísimo. No solamente escribió poemas para sus libros o cuentos también para otros libros, sino que además publicó mucho en periódicos y revistas, ¿no? Entonces su producción escrita es muy amplia, y claro, dentro de la producción escrita muy amplia, la más significativa, la más relevante, es la producción poética de Darío. Entonces vamos a comenzar con la lectura, que será una lectura comentada, ¿no? Estamos en la página 5 de este material, que creo que es sencillo para su comprensión, pero ustedes deben subrayar aquellos conceptos o fechas o datos que están incluidos en estas líneas dedicadas a Darío, que son muy pocas, pero que en todo caso de esa manera ustedes se introducirán y ya por su propia cuenta profundizarán en el mundo literario de Rubén Darío, como lo hemos hecho en la clase anterior, donde hemos leído, los alumnos han leído cuentos de otro autor peruano. Pero hoy día estamos con este poeta hispanoamericano, ¿no?, llamado Rubén Darío. En cuanto a la producción poética, decimos lo siguiente: publica varias obras poéticas iniciales, es decir, antes de que sea famoso, tanto en Nicaragua como en Chile, donde dio a conocer su libro Rimas, publicado en Valparaíso en 1888. Libro bello, con algunas páginas llenas de delicado sentimiento y una de las más afortunadas imitaciones de Becker, muy abundantes por otra parte en América en esa época, ¿no? Entonces él publica, no es exactamente su primer libro, pero en todo caso es su primer libro a nivel internacional, cuando publica este libro llamado Rimas, que ya desde su propio título significa un homenaje a uno de los grandes escritores, que es Becker, Gustavo Adolfo Becker. Me parece que la señorita, vamos a anotar
su llegada, la señorita Torres, la señorita Torres se acaba de incorporar, estamos anotando Torres Chacón. Bien, entonces decíamos que de los libros iniciales, el que destacamos es su libro poético Rimas, publicado en Valparaíso en 1888, ¿no? Un libro que es un homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer, autor importante del romanticismo español. Vamos a hablar ahora de la primera obra importante a nivel internacional de Rubén Darío. Seguimos. Azul, aparecido en Valparaíso en 1888, primer libro importante y original de Darío, y donde se hallan como en germen los orígenes de sus futuras obras. Lo integran varios cuentos, comillas, El velo de la reina Mab, comillas, El rey burgués, entrecomillado, El pájaro azul, etc., trabajados con delectación artística y de franca inspiración francesa, de un cuento realista, El fardo, y de algunos poemas agregados al final de gran valor ya, particularmente los titulados primaveral, estival, autumnal e invernal. Este libro fue saludado calurosamente por Juan Valera en una carta célebre, incluida luego en cartas americanas. La aparición de esta exquisita obra señala el comienzo de una nueva forma artística. Entonces, el primer libro importante es el que se publica en 1888, el mismo año que Rimas, pero que tiene la particularidad de estar compuesto por un conjunto de cuentos y un conjunto de poemas, ¿no? Ese es el caso de Azul. Puede ser que después, leamos algún relato que está incluido en un volumen que tenemos con nosotros. Bien, su segunda obra se llama Prosas profanas y otros poemas, aparecido en Buenos Aires en 1896, es decir, 8 años después de Azul, ¿no? Aparecido en Buenos Aires en 1896, marca la segunda etapa de su evolución poética. La primera había sido Azul, y es el libro donde se cristalizó de manera maravillosa el modernismo. Lo integran poemas famosos, Era un aire suave, así se llama el poema, Divagación, otro poema, Sonatina, otro poema, Blasón, otro poema, Coloquio de los centauros, otro texto, El cisne, Sinfonía en gris mayor, etc. Entonces hemos mencionado los poemas más célebres de su segundo libro, Prosas profanas y otros poemas. Ese es el nombre de este libro, publicado en 1896. Y adviertan ustedes que este libro no se publica en Chile, sino que Rubén Darío se ha trasladado, ha dejado Chile y se va a la Argentina. Y ahí, no sé exactamente en qué año llega a Argentina, pero ya en 1896 él es un hombre de letras muy conocido y publica este libro que fue saludado por los lectores de aquella época. Hemos hecho referencia a alguno de los poemas que dice poemas trabajados como joyas y en los que predomina la nota sensual y de amor galante y versallesco que caracterizan esta época de la poesía de Darío. José Enrique Rodó escribió a propósito de este libro
y de cada una de sus composiciones un largo y magistral estudio que figuró como prólogo en las ediciones posteriores de la obra. Del mismo año es también Los Raros, obra en la que reunió semblanzas de sus poetas preferidos, Rimbaud, Verlaine, Poe, Baudelaire, y como prosas profanas fueron los que hicieron triunfar el modernismo en América y luego en Europa. Entonces aquí hay que destacar que Enrique Rodó es un ensayista muy importante a nivel hispanoamericano. No lo hemos considerado en nuestro sílabo, pero acá se da el dato de que él hizo un prólogo a la obra Prosas Profanas, y este prólogo se publicó lógicamente después de 1896, en algún año posterior, cuando José Enrique Rodó brindó este prólogo para resaltar las calidades artísticas de prosas profanas. Puchoc Castrillón está ingresando. Puchoc Castrillón. Bien, entonces estamos hablando del segundo libro importante, que es Prosas Profanas. Publicó también varios libros amenos de crónicas, practicó mucho el periodismo, en los que reunió sus correspondencias en La Nación de Buenos Aires. Ya saben que en Buenos Aires Rubén Darío fue acogido con mucha satisfacción por los principales diarios y revistas de esa ciudad de tipo europeo. Su tercer libro, Cantos de Vida y Esperanza, aparecido en Madrid en 1905, tercera y última etapa de su evolución, es la obra cumbre de la lírica de Darío. El poeta no canta ya al amor galante y frívolo, sino que en su canto verdaderamente maravilloso vibra el dolor y la esperanza del hombre, más lo primero que lo segundo, y su fe en los destinos de América y de la humanidad. Hay aquí amplitud de cielo, de tierra y de mar que faltaba en sus anteriores cantos. Quiero decir con esto que Rubén Darío tiene tres libros importantes. Acabamos de hablar de ellos brevemente. El primero es Azul, publicado en 1888. El segundo, publicado en Buenos Aires en 1896, se llama Prosas Profanas y otros poemas. Y el tercer gran libro, publicado en Madrid. Fíjense, cada libro importante fue publicado en una ciudad diferente. En el último caso, en Madrid, ¿no? Y en este libro, Cantos de Vida y Esperanza, creo que Darío deja de lado ya los temas que había trabajado en Prosas Profanas y trata problemas, trata en sus poemas, trata algunos temas que tienen relación con nuestro continente. Leeremos seguramente esos textos, ¿no? Cantos de Vida y Esperanza, se inicia el libro con la conocida y original estrofa. Así comienza el primer poema de Darío. Aquí lo tengo, vamos a ver, también aquí en los Cantos de Vida y Esperanza. Esto es Cantos de Vida y Esperanza, así es. Aquí ustedes lo tienen, yo voy a leer las estrofas. Dice: yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana. Es de recordar sus versos a propósito de los que le reprochaban su alejamiento de los temas locos de su juventud, los temas románticos, emotivos, etc. Entonces
reproducimos estos versos de Darío que dicen: yo sé que hay quienes dicen, ¿por qué no canta ahora con aquella locura armoniosa de antaño? Esos, que contesta a esta pregunta, el poeta dice, esos no ven la obra profunda de la hora, la labor del minuto y el prodigio del año, ¿no? Es decir, las personas vamos cambiando y somos poetas, como el caso de Darío. Él fue cambiando. Al comienzo sus libros eran muy afrancesados, muy exquisitos, predominaban los temas amorosos o los temas también relativos a elementos de la naturaleza. Era una poesía exquisita, de gran influencia francesa, pero también, diríamos, no dejaba de lado los aportes de la literatura española, ¿no? Otras composiciones bellísimas de este libro, Impar en nuestra lengua, son a Roosevelt. Este texto lo vamos a leer, porque es un poema en el cual él se dirige al presidente de Estados Unidos de aquella época, ¿no? A Roosevelt, Marcha Triunfal, Los Cisnes, Nocturno, Canción de Otoño en Primavera, Letanía de Nuestro Señor Don Quijote, Lo Fatal, etc. Canto Errante es otro libro, ya no tan importante, Madrid 1907, Poemas del Otoño y otros poemas, Madrid 1910, continúan la línea poética de cantos de vida y esperanza, y en ellos abundan notas de fina y melancólica poesía. Es decir, después de haber publicado Cantos de Vida y Esperanza, que está considerada la obra máxima, la obra lírica más importante de Darío, él siguió publicando estos libros que hemos citado, El Canto Errante en Madrid 1907 y Poemas de Otoño y otros poemas, Madrid 1910, y se dice que estos libros continúan la senda abierta por el libro Cantos de Vida y Esperanza. El canto a la Argentina, ojo con este dato, el canto a la Argentina, escrito en 1910 y publicado por primera vez en el número extraordinario de La Nación de 20 de mayo de dicho año, que fue el del centenario. Fue editado en 1914 en Madrid y constituye un hermoso himno de alabanza a la Argentina, país al que tanto amó el poeta y que tan vinculado está a su producción, en oportunidad del centenario de su independencia, ¿no? Entonces, como estamos comprobándolo, Darío fue un escritor que conoció muchos países, ¿no? Vivió en varios de ellos, tuvo el apoyo de personajes ilustres e importantes de esos respectivos países, pero el país con el cual él se compenetró más, el país que le dio el mayor apoyo, que le dio las oportunidades para poder publicar no solo poesía, sino también crónicas periodísticas en el gran diario La Nación, ¿no? Que se publicó en el número extraordinario con motivo del primer centenario de la independencia de Argentina, que se produjo en 1810 y ahora en el siglo XX, en 1910, Darío escribe este canto a la Argentina, ¿no? Que se publica en el periódico La Nación y también fue editado en 1914 en Madrid y constituye, como decimos, un himno de alabanza a la Argentina, país al que tanto amó el poeta y que tan vinculado está a su producción en oportunidad del centenario de su independencia. Seguimos. Dio a conocer muchos otros libros más, incluso uno que se titula La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo, una especie de autobiografía, ¿no? La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo, 1915. Toda su obra fue editada póstumamente.
La primera edición de sus obras completas apareció en Madrid, 1917-1919, dirigida por Alberto Giraldo y Andrés Gómez Blanco, y comprende 22 tomos. Imagínense usted, calculen ustedes 22 tomos. Fíjense toda la extraordinaria producción escrita de Darío, porque en las obras completas se incluyen todos los textos que publicó en forma de libro o como crónicas o semblanzas en periódicos y sus revistas. De sus poesías completas hay una edición compuesta y prologada por Alberto Giraldo en Madrid, 1932. Citaremos también la excelente Antología Poética de Rubén Darío, de Arturo Marazo, Buenos Aires, 1952, donde se ha reunido lo mejor y más perdurable del poeta, edición valiosa por el prólogo y las notas de Marazo y lo cuidado de los textos. En 2016, con motivo del primer centenario de la muerte de Darío, apareció una edición conmemorativa, Rubén Darío, del símbolo a la realidad, obra selecta. Fue editada por la Real Academia Española, la RAE, y la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, que es este libro que tengo aquí. Ese es el que se publica en el 2016, es decir, ya en este milenio, en esta segunda década del siglo XXI que estamos viviendo ahora, en los inicios de la tercera década del siglo XXI. Vamos a ver entonces ahora el arte poética de Darío, es decir, qué pensaba él de la poesía, cómo veía él a la poesía. Tiene muchos poemas dedicados a este tema y acá reproducimos una pequeña estrofa. Dice: en cuanto a la naturaleza de su canto, el mismo Darío se define así, abro cita: y muy siglo X y VIII, y muy antiguo, y muy moderno, audaz, cosmopolita, con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo, y una sed de ilusiones infinitas, ¿no? Entonces, a través de estos versos nos hace ver que él era amante de lo antiguo, pero también de lo moderno, que fue audaz y cosmopolita, que entre sus actores predilectos estaba Hugo, que le daba la fortaleza, y Verlaine, que le daba la ambigüedad, y una sed de ilusiones infinitas. Dice Darío: yo no soy un poeta para muchedumbres, dijo también alguna vez, y agregó: pero sé que indefectiblemente tengo que ir a ellas, ¿no? Él te dice: yo no soy un poeta para muchedumbres, pero sé que indefectiblemente tengo que ir a ellas. A propósito de la creación artística de Darío, el poeta y erudito argentino Arturo Marazo publicó una obra de extraordinario valor documental titulada Rubén Darío y su creación poética, 1934. En este libro, luego de afirmarse que el misterio poético en Rubén Darío, la emoción lírica, la música y el esmalte de su verso, la perspectiva cambiante de su pasaje interior, la resonancia de su universo espiritual, cuanto encierra en su poesía un encantamiento indefinible, escapa en parte al análisis. Se señalan las influencias de Anacreonte, Víctor Hugo, Catull Méndez, Verlaine y de pintores como Botticelli, Doré, Watteau y otros, en composiciones cuyos posibles orígenes se estudian con gran penetración. La poesía de Rubén Darío, genial hasta en sus caídas, como ha dicho Federico
Onís es algo nuevo y original en la lírica española y constituye un momento de trascendental importancia de la misma, semejante al que señaló en el siglo XVI la influencia italiana en Boscán y Garcilaso. Garcilaso el poeta, no Garcilaso nuestro cronista. Como entonces fue también una influencia extranjera, esta vez de los poetas franceses de fin de siglo, lo que determinó el cambio y las innovaciones de fondo y de forma de la nueva poesía, y como entonces fue también el genio de un poeta extraordinario el que impuso con la pura belleza de sus creaciones el triunfo de la nueva estética, ¿no? Estas notas que hemos dado pues nos ofrecen una interpretación, una clave para leer a este excelente poeta que es Rubén Darío. Sin embargo, ya sabemos que murió en 1916 y con motivo de este trágico suceso, especialmente para sus amigos poetas españoles, uno de ellos, el famoso poeta Antonio Machado, el gran poeta español que tanto lo admirara, le dedicó unos versos al autor de Cantos de Vida y Esperanza, con motivo de su muerte, que revelan el sentir de los jóvenes de la península. Entonces voy a leer el poema y sí voy a querer, ustedes lo tienen también ahí en su material del curso, voy a leer este poema y vamos a tratar de detenernos en él para que traten ustedes especialmente de interpretar o destacar elementos diversos de la forma o del contenido de este poema, que es de Antonio Machado, un gran autor, ¿no? Aquel que dice caminante no hay camino, ¿no? Él, a la muerte de Darío, compuso este famoso poema, ¿no? Que lo vamos a leer y que queremos que ustedes participen con algunas intervenciones acerca de la naturaleza de este poema, ¿no? Que repito, no es de Rubén Darío, sino que está escrito en homenaje a Rubén Darío, fallecido en 1916. Voy a leer el texto y me gustaría que ustedes hagan algunos comentarios. Este es el hermoso poema que se llama A la muerte de Rubén Darío. Si era toda en tu verso la armonía del mundo, ¿dónde fuiste, Darío, la armonía a buscar? Jardinero de Hesperia, ruiseñor de los mares, corazón asombrado de la música astral, te ha llevado Dionisos de su mano al infierno y con las nuevas rosas triunfante volverás. Te han herido buscando la soñada Florida, la fuente de la eterna juventud, capitán, que en esta lengua madre la clara historia quede. Corazones de todas las Españas, llorad. Rubén Darío ha muerto en Castilla del Oro. Esta nueva nos vino atravesando el mar. Pongamos españoles en un severo mármol su nombre, flauta y lira, y una inscripción no más. Nadie esta lira taña si no es el mismo Apolo. Nadie esta flauta suene si no es el mismo Pan. Yo creo que este poema extraordinario y maravilloso revela la influencia de Rubén Darío en Antonio Machado, ¿no? Es un poema típicamente modernista, de una inmensa calidad, de una
concepción especial sobre Darío como un hombre que tiene la armonía del mundo, ¿no? Que él tiene las claves de la música en el mundo. Por eso voy a releer el texto para que ustedes tengan la oportunidad de hacer, si quieren, alguna pregunta o de hacer algún aporte sobre este texto maravilloso en homenaje a Rubén Darío, a la muerte de Rubén Darío. Si era toda en tu verso la armonía del mundo, ¿dónde fuiste, Darío, la armonía a buscar? Jardinero de Hesperia, ruiseñor de los mares, corazón asombrado de la música astral, te ha llevado Dionisos de su mano al infierno y con las nuevas rosas triunfante volverás. Te han herido buscando la soñada Florida, la fuente de la eterna juventud, capitán. Que en esta lengua madre la clara historia quede. Corazones de todas las Españas, llorad. Rubén Darío ha muerto en Castilla del Oro. Esta nueva nos vino atravesando el mar. Pongamos españoles en un severo mármol su nombre, flauta y lira, y una inscripción no más. Nadie esta lira taña, si no es el mismo Apolo. Nadie esta flauta suene, si no es el mismo Pan. Bien, ya han escuchado hasta en 2 oportunidades este poema. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, o quieren hacer algún aporte acerca de la perfección de este poema. Está escrito en segunda persona, observen ustedes, ¿no? Dice, si era en tu verso la armonía del mundo, ¿dónde fuiste, Darío, la armonía a buscar? ¿No? En todo momento se está dirigiendo a él, ¿no? Está haciéndole constantemente preguntas, ¿no? Te han herido buscando la soñada Florida, la fuente de la eterna juventud, capitán, lo llama también capitán, ¿no? Y luego en la parte final, que es la más hermosa, donde diríamos él desea que este poema quede en memoria de Rubén Darío. Por eso dice que en esta lengua madre la clara historia quede. A partir de ese verso ya no se dirige directamente a Rubén Darío en segunda persona, sino que a partir de este verso ya asume la tercera persona para decir que en esta lengua madre la clara historia quede. Corazones de todas las Españas, llorad. Rubén Darío ha muerto en Castilla del Oro. Esta nueva nos vino atravesando el mar. Pongamos españoles en un severo mármol su nombre, flauta y lira, y una inscripción no más. Nadie esta lira taña, si no es el mismo Apolo. Nadie esta flauta suene, si no es el mismo Pan. ¿Qué impresión genera en ustedes este poema de tema elegía, pues diríamos, porque se está haciendo un homenaje a un poeta ya muerto? Pero a pesar de que está muerto, en el 50% de este poema está dialogando con Darío, haciéndole diversas preguntas. Y una vez que ha terminado de hacer las preguntas, entonces viene la parte en la que el poeta Antonio Machado solicita que todos los españoles rindan homenaje, rindan una poesía a la muerte de Darío, que a quien compara con el mismo Apolo, a quien compara también con Pan, ¿no? Apolo es el dios griego, Pan también es una divinidad griega, y Antonio Machado
hace una comparación a través de la cual señala que Rubén Darío es una especie de Apolo o es una especie de Pan, y por esa razón quiere que se queden grabados estos dos versos en el que dice: nadie esta lira taña si no es el mismo Apolo, nadie esta flauta suene si no es el mismo Pan. Muy bien, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Cómo no, señor Alvarado Vega? Yo quería hacer un pequeño comentario. ¿Cómo no? Con todo gusto. En lo que respecta a la primera mitad, que dice pues, ¿no?, que ha ido de expedición a buscar Ajá. el infierno, ¿no?, las rosas. Es como que dice: ¿cuándo volverás?, ¿no? Así como en esta leyenda de... Bueno, ahorita no recuerdo la leyenda exactamente, pero que va a buscar a su amada y algo parecido, ¿no? Orfeo. Ahí está Orfeo. Orfeo, Va a ¿no? buscar a su amada, promete... Que va a buscar a Eurídice. Sí, es como, hace una referencia que tal vez Sí. tengo que hacer un trato con alguien para traerte de vuelta, por así Ujú. decirlo, ¿no? Claro. Pero también le dice capitán. Así es. Que el rumbo no es solamente porque ha dirigido a muchas personas, o ha inspirado a muchas personas, sino que también lo va a seguir haciendo. O sea, por más que Rubén Darío ya no se encuentre entre nosotros, su obra sigue ahí y va a seguir siendo como el faro que alumbra el camino que todos seguimos. Pues, es por eso que aún muerto sigue siendo capitán. Así es, así es. Y a pesar de estar muerto hace un siglo, seguimos hablando de Darío, seguimos elogiando su poesía, y también hemos tenido la oportunidad de de leer este hermoso poema de Antonio Machado, escrito al estilo de Rubén Darío, ¿no? ¿Qué tal homenaje? Una pena que que Rubén Darío no haya leído este poema, ¿no? Muy bien, ¿algún otro comentario? Sí, profesor. Sí. Quería comentar justo la última parte también. A ver. Que dice: nadie esta lira taña si no es el mismo Apolo, nadie esta flauta suene si no es el mismo Pan. Pero no solamente es una comparación que resalta la grandeza de Rubén Darío, sino también es un reto para todos los demás. Así es. Sí. Todos los demás a intentar tocar, por así decirlo, la misma música que toca Darío. Claro. O incluso mejor, si es posible. Sí, y además el poema asume en estos versos finales, asume un nosotros, es decir, ya no habla a Rubén Darío, sino habla a sus compatriotas, a los españoles. Y en los versos finales, como usted ha señalado, Machado da una especie de orden, ordena esto, qué es lo que debe hacerse, qué es lo que deben hacer los españoles, y dice: pongamos españoles, ahí está la primera persona del plural, pongamos españoles en un severo mármol su nombre, flauta y lira, ¿no? Su nombre, flauta y lira, y una inscripción no más, ¿no? Y esta es como una orden para todos los demás. Dice: nadie esta lira taña si no es el mismo Apolo, nadie esta flauta suene si no es el mismo Pan. ¿Correcto? Entonces este poema está pues escrito en homenaje, en justo homenaje a la gran poesía de Rubén Darío. Ahora vamos a leer los textos de esta antología poética de Rubén Darío, a partir de prosas profanas y otros poemas, pero antes vamos a leer un texto que no tienen ustedes, pero que pueden conseguir
fácilmente y que es un texto, vamos a ver. Ya, vamos a leer uno de los cuentos que figura en azul, en la primera obra importante, ¿ya? Entonces, no está en el material, pero ustedes van a escuchar la lectura que voy a hacer de este texto. Está dentro de azul, como he dicho, y se llama El velo de la reina Mab. Pueden tomar nota del título, se llama El velo de la reina Mab. La reina Mab, y acá abajo hay las citas, dice: la reina Mab, hada de los sueños en las leyendas inglesas, Shakespeare la nombra en Romeo y Julieta. También aparece en el poema Reina Mab del romántico inglés Shelley, ¿no? Entonces dice, esta reina, pues, que tiene toda una tradición en la literatura universal, dice: la reina Mab, en su carro hecho de una sola perla, tirado por 4 coleópteros de petos dorados y alas de pedrería, caminando sobre un rayo de sol, se coló por la ventana de una bohardilla, donde estaban 4 hombres, flacos, barbudos e impertinentes, lamentándose como unos desdichados. Por aquel tiempo, las hadas habían repartido sus dones a los mortales. A unos habían dado las varitas misteriosas que llenan de oro las pesadas cajas del comercio. A otros unas espigas maravillosas que al desgranarlas colmaban los trojes de riquezas. A otros unos cristales que hacían ver en el riñón de la madre tierra oro y piedras preciosas, a quienes cabelleras espesas y músculos de Goliat y masas enormes para machacar el hierro encendido, y a quienes talones fuertes y piernas ágiles para montar en las rápidas caballerías que se beben el viento y que tienden las crines en la carrera. Los 4 hombres se quejaban. Al uno le había tocado en suerte una cantera, al otro el iris, al otro el ritmo, al otro el cielo azul. Es importante, entonces, es un relato sobre 4 personajes a quien se les ha otorgado, a estos 4 hombres se les ha otorgado algún don, ¿no? A uno le había tocado una cantera, al otro el iris, al otro el ritmo, al otro el cielo así, todos elementos poéticos. La reina Mab oyó sus palabras. Decía el primero: y bien, heme aquí en la gran lucha de mis sueños de mármol. Yo he arrancado el bloque y tengo el cincel. Todos tenéis, unos el oro, otros y otros la luz. Yo pienso en la blanca y divina Venus, que muestra su desnudez bajo el plafón color de cielo. Yo quiero dar a la masa de harina y la hermosura plástica, y que circule por las venas espíritu de Grecia en el cerebro, y amo los desnudos en que la ninfa huye y el fauno tiende los brazos. Oh Fidias, tú eres para mí soberbio y augusto como un semidios en el recinto de la eterna belleza, rey ante un ejército de hermosuras que a tus ojos arrojan el magnífico quitón, mostrando la esplendidez de la forma en sus cuerpos de rosa y de miel, ¿no? Y así cada uno de los personajes va interviniendo, y ustedes pueden tener la oportunidad de leer e incluso de elegir como análisis esta prosa, esta suerte de cuento que aparece en el primer libro de Darío, que es Azul, en 1888, ¿no? Hemos leído un fragmento de él
Y vamos a retomar ahora la antología que tenemos, y ahora el criterio es este, ¿ya? El criterio es este. Estos poemas que voy a leer yo, y voy a solicitar, así como ha hecho el señor Alvarado Vega, ¿no? Voy a solicitar un comentario a los que están presentes en la clase, ¿ya? Voy a hacer todo lo posible por leer, y vayan ustedes captando las estrategias que usa Rubén Darío para manejar, por ejemplo, los colores, o manejar los ritmos, o manejar la música, etc. Entonces, este poema, que está en prosas profanas, se llama Alaba los ojos negros de Julia. Ese es el título, o ojo, alaba los ojos negros de Julia, ¿no? Y comienza, dice, con una pregunta: ¿Eva era rubia? No. Con negros ojos vio la manzana del jardín, con labios rojos probó su miel, con labios rojos que saben hoy más ciencia que los sabios. Venus tuvo el azul en sus pupilas, pero su hijo no. Negros y fieros encienden a las tórtolas tranquilas los dos ojos de Eros. Los ojos de las reinas fabulosas, de las reinas magníficas y fuertes, tenían las pupilas tenebrosas que daban los amores y las muertes. Pentesilea, reina de Amazonas, Judith, espada y fuerza de Betulia, Cleopatra, encantadora de coronas, la luz tuvieron de tus ojos, Julia, luz negra, que es más luz que la luz blanca del sol y las azules de los cielos, luz que el más rojo resplandor arranca al diamante terrible de los celos, luz negra, luz divina, luz que alegra la luz meridional, luz de las niñas de las grandes ojeras, o luz negra que hace cantar a Pan bajo las viñas, ¿no? Este es entonces un poema de prosas profanas titulado Alaba los ojos negros de Julia, y a partir de esa frase incluso comienza en forma interrogativa el poema, y luego ya continúa con una relación de elementos de carácter poético, ¿no? Sin duda, este poema pertenece a la etapa cosmopolita, a la etapa exquisita de Rubén Darío, ¿no? Entonces quisiera algún comentario sobre alguna estrofa o sobre algún aspecto, ¿no? Al que les haya llamado la atención en este poema que he leído. A ver, alumnos de literatura, futuros críticos literarios, futuros literatos expertos en Rubén Darío y en otros autores. ¿Algún comentario sobre este poema Alaba los ojos negros de Julia? ¿Algo que les haya llamado la atención? A ver. Un primer dato sería que en el poema solo se habla de mujeres, de reinas, ¿no? Ese es el mundo que construye Rubén Darío en este poema. Y otra cosa importante es que destaca el valor del color negro, ¿no? Y esto ya se ve en el propio título del poema Alaba los ojos negros de Julia. Y voy a quedarme en la primera estrofa para ver qué comentario suscita. Creo que así sería mejor que ustedes puedan participar. Miren ustedes el primer cuarteto, porque este es un poema que está en cuartetos. Miren la pregunta que hace. Dice: ¿Eva era rubia? No. Con negros ojos vio la manzana del jardín,
con labios rojos probó su miel, con labios rojos que saben hoy más ciencia que los sabios. Extraordinario este cuarteto. Comentarios sobre el particular. Señora Alvarado. Solo sobre ese cuarteto, así vamos a ir. O sea, también puede usted puede hacer un comentario de todo el poema también. Usted siempre está participando. Así que queremos oír su comentario. Un poco más curiosa la asociación que tiene el negro con, por así decirlo, lo bello y la divinidad. Y el rojo con, podríamos decirlo, la acción y tal vez un poco del erotismo. Claro, fíjese. Sin embargo, sí. ambos colores no representan nada malo, como se suele hacer en otras obras más simbólicas, por así decirlo. Así es. Siempre se relaciona el rojo y el negro con lo malo. El negro es la oscuridad, lo tenebroso. En cambio, incluso en uno de los cuartetos más adelante dice tus tenebrosos ojos, ¿no? Pero ese tenebroso no es algo malo, es algo admirable. Así es. Es como que me parece un poco, bueno, para lo moderno, por así decirlo, es un poco extraño. Pues, sí, sin duda. Colores que están más asociados con cosas negativas de manera tan bella. Sí, pero quería resaltar de su intervención que en el primer cuarteto nada más nos plantea una pregunta. ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? Eva era rubia. Fíjense, sí. Sí, me gustaría intervenir. Es muy curioso este primer cuarteto, como usted resalta con la pregunta, porque si recordamos a Rubén Darío y su estilo poético, él toma mucho del romanticismo y toma también de otras fuentes del simbolismo. Y claro. Recordemos que la mujer canónica, la mujer que tiene la belleza, la belleza extrema, es la mujer que es rubia. Entonces, esta pregunta que hace la mujer europea, sobre todo hago referencia, ¿no? Entonces, esta pregunta que se hace en el primer verso, ¿Eva era rubia? Claro. Pues no, con un rotundo no. No, Eva responde tiene él. la particularidad de que ella tiene los ojos negros, por eso quiere decir que no es rubia y tampoco tiene los ojos claros como es el canon de belleza europeo. Claro. Pero eso no quiere decir que ella deje de ser bella, todo lo contrario. El poema es una alabanza prácticamente a los ojos negros de Julia. Y es muy interesante, no sé si puedo abordar más el poema, profesor. ¿Puedo abordar más? Sí, por supuesto. Claro, recordemos que como Julia tiene los ojos negros, sigue siendo hermosa, tan hermosa como se afirma en el cuarto cuarteto, donde menciona a Pentesilea, a Judith, a Cleopatra, mujeres que han sido muy resaltantes en su belleza y también por su liderazgo, ¿no? Entonces, podemos finalmente sintetizar, ¿no? Que Julia es tan bella como estas mujeres o incluso más, porque su propia luz que ella tiene de sus ojos negros supera a estas mujeres célebres, incluso su luz que es negra, que es muy particular, pues opaca hasta el mismo sol, ¿no? Lo vemos también en el otro verso. Así es, ¿no? Muchas gracias, señorita Amaro Pinazo, ha tomado nota de su intervención. Efectivamente, ha hecho usted una lectura muy interesante, ¿no? Y además lo importante es que el poema se centra en los ojos negros, ¿no? Y en ese primer cuarteto al cual regreso, ¿no? Esa pregunta que él contesta negativamente, ¿no? Pero dice, con negros ojos vio la manzana del jardín, con labios rojos probó su miel,
con labios rojos que saben hoy más ciencia que los sabios, ¿no? Es decir, en un cuarteto nos ha contado el origen del ser humano, el origen divino, ¿no? Y también este cuarteto se refiere al momento en que la serpiente tienta a Eva y Eva coge la manzana, come y luego se la da a Adán, y de esa manera pues cambia la situación para estos dos primeros seres humanos de los que descendemos, y su condición divina cambia para ser una condición mortal, ¿no? Me gusta que la señorita también la señorita Amaro haya mencionado esta cuarta estrofa: Pentesilea, reina de Amazonas, Judith, espada y fuerza de Betulia, Cleopatra, encantadora de coronas, la luz tuvieron de tus ojos, Julia, ¿no? Es decir, está resaltando pues los ojos negros, y las dos últimas estrofas se centran siempre en la luz negra. Dice, luz negra que es más luz que la luz blanca, del sol, y azules de los cielos, luz que el más rojo resplandor arranca al diamante terrible de los celos. Luz negra, luz divina, luz que alegra la luz meridional, luz de las niñas de las grandes ojeras, oh luz negra que hace cantar a Pan bajo las viñas. Muy bien. Entonces, ¿algún otro comentario sobre este poema? Muy propio del modernismo, como ha dicho la señorita Amaro, ¿no? Muy propio de la etapa más exquisita, más cosmopolita. Observen que aquí él menciona divinidades o personajes famosos como Eva, como Venus, ¿no? Como Eros, como estas reinas a las que hemos mencionado, y hace pues un homenaje a la luz negra, luz divina, luz que alegra la luz meridional, luz de las niñas de las grandes ojeras, o luz negra que hace cantar a Pan bajo las viñas, ¿no? Menciona a Pan, que es un elemento mencionado en el poema de Antonio Machado que hemos leído momentos antes. Ahora viene un poema más breve que se llama Mía, ¿sí? Como hemos dicho, mayormente en prosas profanas todos los poemas están dedicados a las mujeres, y en algunos casos, como ocurre también con el poema que acabamos de analizar, se usa la primera y la segunda persona, es decir, el poema tiene un destinatario o una destinataria. Observen ustedes el propio título, Mía, ¿no? Un posesivo. Voy a leer este texto que es más breve, y ustedes harán intervenciones tan interesantes como las que han hecho Alvarado Vega y la señorita Amaro Pinazo. Mía, ese es el título. Mía, así te llamas. ¿Qué más armonía? Mía, luz del día. Mía, rosas, llamas. ¿Qué aromas derramas en el alma mía, si sé que me amas? Oh mía, tu sexo fundiste con mi sexo fuerte, fundiendo dos bronces. Yo triste, tú triste, ¿no has de ser entonces mía hasta la muerte? Muy bien, a ver qué observaciones tenemos sobre este poema llamado Mía, que en realidad dice Mía, así te llamas, ¿no? Es un poema en parte, bueno, en parte podríamos decir erótico, ¿no? Hay referencias concretas al plano de la sexualidad, y entonces está dirigido, ¿no?, a una mujer que se llama Mía, que efectivamente, ¿no?, hay personas que pueden tener ese nombre, Mía, ¿por qué no? ¿A ver alguna intervención? Sí, profesor, es muy interesante cómo es que
a través del nombre Mía, Ujú. se hace este juego con el mismo nombre y con el hecho de posesión Ujú. de alguien, ¿no? Puede ser de un hombre, de un novio, a su amada, ¿no? Así es. Entonces hay un juego como que de palabras o de significación con el propio nombre Mía y con el hecho de poseerla, ¿no? No solo Ujú. a nivel sentimental, ¿no? Y vemos que Claro. también de parte de la destinataria, ese amor que hay es recíproco, ¿no? Porque cuando Así menciona es. qué aromas derramas en el alma mía, sí sé Ujú. que me amas. Entonces vemos que hay un amor, a pesar que el destinatario no habla, no en el poema, sí se puede dar a entender que hay un amor correspondido entre ambos. Y que Claro. también el propio hecho de poseer en el amor Ujú. también va en el plano sexual, ¿no? Va en el plano erótico, en donde ambas personas se unen y bueno, podemos entender también que la unión del sexo, bueno, la consumación, es Ujú. la máxima instancia de amor, ¿no? Recordemos, no es la propia experiencia del cuerpo, sino que es la máxima consumación y hecho de amor, ¿no? Entonces vemos que Ujú. acá también Darío es muy diferente al poema anterior, ¿no? Que es más como una alabanza pues exótica o una alabanza más de cómo es que percibe a Julia, y acá es Ujú. más como en un plano más de posesión Así y es. erótico. Más concreto el poema, ¿no? ¿Y por qué ese Sí. final triste, señorita Amaro? Yo triste, tú triste, ¿no has de ser entonces mía hasta la muerte? Bueno, yo supongo que recordemos que la eternidad es uno de los temas que más reflexionan los poetas, ¿no? Y también los Ujú. modernistas, ¿no? Y siento de que a veces uno se promete que te voy a amar para siempre, ¿no? A la otra Mm. persona. Y en el momento de la muerte, pues a veces uno no sabe si después de la muerte, en el más allá, va a seguir siendo suya, ¿no? Porque no se sabe qué es lo que hay después. Ujú. Así es, gracias por su comentario. ¿Algún otro comentario sobre este poema? Bueno, vemos que la poesía de Darío es una poesía dialogante, ¿no? Usa muchas veces la segunda persona, como ocurre con este poema que voy a leer, ¿no? Y que me gustaría que ustedes intervengan porque trata acerca de un concepto valiosísimo en la realidad, en la naturaleza, en el ser humano, que es el concepto del ritmo, ¿no? El concepto del ritmo que aquí está trabajado magistralmente. Efectivamente, el ritmo es la armonía, el equilibrio, y los seres humanos pues están obligados de alguna manera a adoptar un ritmo vital o un ritmo literario, etc. Pero el ritmo significa mucho, tanto en lo cósmico como en lo humano o en la naturaleza. Este poema tiene un tono persuasivo. Quisiera que tomen en cuenta ese dato. Es un poema escrito en segunda persona, dirigido a alguien. No sabríamos decir si es una mujer o no, o que en este poema Darío se dirige en general a los seres humanos, sean hombres o mujeres. Entonces leo este texto, me parece muy trascendente este texto, ¿no? Que sería bueno que ustedes puedan participar. ¿Qué les dice a ustedes este poema? Ya que yo lo voy a leer como si yo fuera Darío y ustedes fueran los destinatarios, los oyentes, ¿no? O los lectores que escuchan este poema persuasivo, ¿no? Que pretende
apoyar al ser humano, que pretende guiarlo en su dimensión de ser hecho por alguna divinidad. Observen ustedes este texto, que podríamos también considerar como un arte poética, pero vamos a ver, primero lo leo y luego escucho los comentarios. Es un poema, repito, que está dirigido a todos nosotros, ¿no? En este caso no es a Julia ni a Mía, sino es a ustedes, a nosotros, a todos. Ama tu ritmo, ese es el título. Ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos, y al resonar tus números dispersos, pitagoriza en tus constelaciones. Escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna irradiación geométrica adivina. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina en donde la verdad vuelca su urna. Poema magistral, a mi modo de ver, que se refiere, su propio título, ¿no? Ama tu ritmo. Entonces, cada uno de nosotros tiene un ritmo, ¿no? Ustedes que son jóvenes, tiene cada uno de ustedes un ritmo. Y yo, que soy una persona mayor, también tengo mi ritmo. Seguramente podríamos decir, el ritmo de ustedes es más veloz, es más eficiente, mientras que el ritmo mío es un ritmo más pausado, ¿no? Entonces, Darío, en este texto, de carácter netamente estético, literario, poético, alaba al ser humano, elogia al ser humano. Voy a leer otra vez porque es un poema hermoso y creo que la poesía debe estar en todos los seres humanos, y con mayor razón si esos lectores son alumnos de la especialidad de literatura. Observen ese tono cordial que tiene el poema, el tono conversacional, como el de un maestro que a su discípulo le dirige estos versos. Ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos, y al resonar tus números dispersos, pitagoriza en tus constelaciones. Escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna irradiación geométrica divina. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina en donde la verdad vuelca su urna. Muy bien, comentarios, aportes. ¿Qué les dice el poema? ¿Cuál es el ritmo de ustedes? ¿Ustedes aman su ritmo y ritman sus acciones? ¿Qué connotaciones tiene este poema? Miren, esta segunda estrofa es muy ilustrativa del homenaje que Darío está haciendo al lector. Dice, la celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos, y al resonar tus números dispersos, pitagoriza en tus constelaciones, ¿no? Quiere decir que el ser humano es un ser de origen divino, ¿no? Ha sido creado para alguna misión. Y el poeta, precisamente, crea este texto para darle una lección del ritmo que debemos tener todas las personas. Me gustaría escuchar algunas intervenciones, quizás respecto de qué entendemos por ritmo. Yo creo que acá
el ritmo no está visto solo como un concepto poético, que lo es, sino que tiene un sentido vital. Por eso me gustaría que ustedes, Darío los está alabando a ustedes, porque les dice, eres un universo de universos, y tu alma una fuente de canciones. O sea que la canción, el poema, es propio del ser humano, ¿no? Que el ser humano se realiza cuando escribe o cuando lee poesía, y sobre todo cuando esa poesía ha sido escrita por un gran conocedor de la poesía. Y él, Rubén Darío, él decía que la poesía era en él algo natural, que no es que alguien le hubiera enseñado, sino que él simplemente de manera natural, como empezar a caminar, muy jovencito, empezó a hacer poesía. Pero claro, en ese encierro en el que estuvo Rubén Darío, en los años infantiles en que vivió con sus familiares lejanos, porque sus padres lo abandonaron, allí él tuvo oportunidad de leer mucha poesía, y por eso es que él puede decir que desde los 10 años o 12 años la poesía era algo natural en él. ¿Por qué? Porque él había sido y era un gran lector, y ahí había asimilado todos estos conceptos, todas estas imágenes que pone a disposición de los lectores. Y el lector, la tarea del lector, el rol del lector, es precisamente tratar de profundizar o decir qué le sugiere este poema. Escuchamos algunas intervenciones, por favor. Ahí tienen el poema. Pueden ustedes decir, señor Alvarado. Yo quería hacer un pequeño énfasis en la parte en la que dice pitagoriza. Específicamente esa palabra. Pitagoriza, ¿no? Claro, es como que es, o sea, traduciendo, ¿no? Por así decirlo, sería como matematizar, Ajá. raza. Así es, así es. Y eso a mí me refleja una extraña sensación de que la poesía, a ojos de Darío, no es solamente un arte que se produce de la inspiración y que uno puede sacar información de cualquier fuente, por así decirlo, sino de que la poesía también obedece un propósito más allá de ser arte, porque más que nada en la tele, por ejemplo, es que últimamente se ve el concepto de el arte por el arte. El arte por el arte, claro. Y eso, o sea, sí es bello escuchar que alguien diga yo hago arte por amor al arte. Ciertamente es muy dudoso, porque ¿cuál es el propósito de tu arte? Tal vez es porque esta persona ama este tipo de estética que él maneja en su arte y él quiere eso. Pero para otros tal vez el arte debe ser algo que se comparta para unir a otras personas. Claro. En el caso de Darío es como que dice, también es un poco su propósito, ¿no? Es como que dice, comparte tu arte con los demás. Y claro. El arte no necesariamente es poesía en este caso también, sino claro. el conocimiento es el arte. Y en el conocimiento se encuentran muchas cosas también. Ya sean las matemáticas, las ciencias naturales, la poesía, todo eso se encuentra, todo eso es el arte. El arte, claro, el arte es universal, lo contiene todo. La poesía es uno de esos componentes del arte, ¿no? Por eso voy a leer el último poema en esta clase. Sí. Disculpe, Amaro yo quería hacer Pinazo. un comentario. Ya, cómo no, con todo gusto. Sí, a mí me llamaba mucho la atención cómo es que se exalta mucho la figura del poeta, ¿no? O sea,
más como persona misma, porque tienes que, creo yo, amarte a ti como poeta para entender que tú eres un generador de diversas formas poéticas y de diversos universos, ¿no? Me llamaba mucho la atención también cómo es que a partir del primer terceto, perdón, se puede encontrar cuando dice escucha la retórica divina del pájaro, del aire y la nocturna gradación geométrica adivina. Ok, esta parte es muy interesante porque me remite a que Darío nos intenta transmitir de que hay que encontrar la musicalidad y la armonía en la naturaleza. Claro. ¿En qué sentido? En que la naturaleza en sí misma nos demuestra que ella tiene un ritmo y de la cual nosotros podemos aprender a través de ella con la escucha, ¿no? ¿A qué me remito? Por ejemplo, cuando el canto de los pájaros, ¿no? Ellos ya de por sí tienen un ritmo. Cuando el agua está cayendo desde de un río o desde una montaña, también tiene un ritmo. Así es. Entonces creo que Darío nos hace aprender de la poesía desde formas tan propias, tan inmediatas, que es la naturaleza, ¿no? Que también es la madre de la que deberíamos aprender. Claro. Sí. Muy interesante su comentario, efectivamente. Darío en este poema intenta persuadir, intenta convencer a los lectores de que ellos amen su ritmo. Y dice, y ritma tus acciones, es decir, que no solamente el ritmo tiene que ver con la poesía, sino que tiene que ver con la vida, con la naturaleza. Por ejemplo, el planeta Tierra tiene un ritmo, ¿no? Y ese ritmo se va dando durante el día. El día va cambiando, ¿no? La mañana tiene ciertas características, el mediodía otras, la tarde lo mismo, y por último la noche. Es decir, la naturaleza nos está dando a través de su ritmo la visión de qué es la vida. La vida es una sucesión de días y de noches, ¿no? El día puede encarnar a la vida y la noche puede encarnar a la muerte. Todo eso nos está diciendo Darío en este poema. Y les rogaría que lean los poemas que siguen a continuación, entre ellos este poema a Maestre Gonzalo de Berceo, ¿no? Y también el poema Yo percibo, una forma de decir, hay varios textos más que están para ser leídos en la próxima clase, ¿ya? Muchas gracias en especial al señor Alvarado, a la señorita Amaro Pinazo, que han colaborado con la clase, que han colaborado con la tarea de hacer que la poesía represente algo importante en nuestra vida, en nuestra existencia, ¿no? Les agradezco sus intervenciones reiteradas y hago una invocación, como si fuera Darío, a los otros alumnos a que también ellos amen el ritmo, ¿no? Que es lo que dice en este poema: ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones, ¿no? Yo creo que estos versos están, este es un soneto en realidad, ¿no? Es un soneto. Y en los dos cuartetos y los dos tercetos se expresa pues toda esta verdad poética que manifiesta Rubén Darío. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a todos por su asistencia y especialmente a los alumnos que he citado, a Alvarado Vega y a Amado Pinazo, que han participado en varias oportunidades en el desarrollo de esta clase. Muchas gracias y nos vemos en la próxima reunión, que espero una mayor participación. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias, señorita Amaro.